buenos días. Hoy estamos en el mercado del pescado y bueno, hoy vamos a explicar un poco los trucos para diferenciar un pescado cuando es fresco o cuando no es fresco, y así podemos comprar con garantías. Como veis, tenemos un gran abanico de pescados. Lo primero que tendríamos que hacer es preguntar al pescadero o a la pescadera cuál es el producto de temporada. Estamos un poquito igual que cuando vamos a comprar una verdura. O sea, hay pescados de temporada y pescados que no son de temporada. Entonces ahí es donde nos marcará un poquito el truco para empezar a comprar pescado. Otro de los trucos que nos puede diferenciar es el tema de la galla. Como veis, cuando la galla es roja, cuando la galla no tiene mucosa, está bien separada, es cuando sabemos que un pescado es fresco. También nos podemos fijar en el ojo. Cuando el ojo es muy brillante y tiene la pupila muy negra, es cuando diferenciamos también un pescado fresco. Como veis, el pescado fresco brilla mucho. Nos tenemos que guiar mucho en la piel. La piel tiene que estar brillante, la escata tiene que estar muy entera. ¿Veis todos estos? El tema de la pupila es importante. La pupila tiene que estar bien negra, para diferenciar un pescado fresco. Y como veis, pues siempre nos podemos guiar un poquito en lo que nos recomiende la propia pescadería, ¿no? Vamos a comprar ahora el pescado que usaremos en la receta del próximo vídeo, y vamos a ver ahora qué nos aconseja Juani para hacer un buen fumet de pescado. Hola Juani, mira, para la receta que queremos hacer necesitamos pescado de roca para hacer un fumet. ¿Qué nos aconsejas? Para hacer un fumet, pues se puede poner un trozo de congrio. Muy bien. Se puede poner una rata, se puede poner un fanagal, una lluerna. Todo esto es pescado de roca, ¿eh? Todo esto es pescado de roca. Vale, que es el más bueno para hacer un fumet de pescado, para hacer un buen caldo. Muy bien, Es una lluerna. Muy bien. O sea, un fanagal. ¿Podemos poner alguna cabeza de gamba? Sí, o una cabeza de rape también. Vale, un muy bien. De congrio. Muy bien. Sobre todo el pescado de roca. Pescado de roca. La rata, la lluerna, la escórpora. Muy bien. Todo eso son pescados de roca. Pescado de temporada que podríamos encontrar ahora. De temporada ahora lo más bueno que hay es el pescado azul. Muy bien. La sardina y la anchoa. Sardina ahora en plena temporada, ¿eh? Es plena temporada. Muy bien. Tiene la grasa, la puedes a la brasa. Muy bien. Es buenísima. Vale. Perfecto. Muy bien, pues nada, nos llevaremos un par de kilitos de pescado de roca y haremos el fumet, ya te contaremos. Vale.